El día de hoy vamos a hablar un poco de Astra, pero Astra es su versión Pro. Vamos a ver qué ofrece, diferencia entre la versión gratis, la versión Pro, cuál se debería de utilizar, vale la pena comprarla. Todos esos temas los vamos a tocar aquí y vamos a empezar de una vez. En esta ocasión estoy probando lo que es Astra, es su versión Pro, y la versión Pro es la 4.8.0, es la versión que vamos a probar. Creo que es la última actualización que hay de Astra, no estoy muy seguro. Pero después que la tenemos instalada, nos va a pedir, en caso de que usted no tenga el tema instalado de Astra, va a pedir que lo instale, que es este tema que está por aquí. Le va a pedir que lo instale. Después que instalen lo que es la versión Pro, o antes de instalar la versión Pro, siempre es bueno tener instalado lo que es el tema, porque la versión Pro es el plugin, que es lo que hace que habilita más opciones de lo que trae el tema. O por ejemplo, si nos vamos a lo que es la página principal del tema, aquí nos vamos a encontrar con estas opciones que vienen en la versión gratis, pero en la versión Pro te habilita estas otras opciones, como por ejemplo colores y fondo, tipografía. Esto no quiere decir que en lo que es la versión gratis te habilite lo mismo. La diferencia es que te da mucho más opciones dentro de cada una de ellas, como por ejemplo en tipografía. No es lo mismo la tipografía que te va a habilitar en la versión gratis que la tipografía que te va a habilitar, o la variedad de tipografía que te va a habilitar en la versión Pro. Esa es la diferencia. Otra de las cosas es, todos sabemos que Astra funciona bien con Elementor, pero la mayoría de estas opciones que vienen tanto en la versión gratis como en la versión Pro de Astra, la modificamos a través de su área de personalización de la plantilla. Si le damos a esta opción, vamos a encontrar diferentes opciones de maquetado, como por ejemplo a la plantilla. Vamos a suponer, yo tengo esta plantilla de prueba, y si me voy al área global y le doy a tipografía, aquí me va a habilitar muchas más opciones que lo que es la versión gratis. Como por ejemplo, yo quiero cambiarle la fuente del H1. Aquí cuando le doy a habilitar, tengo una librería de fuentes, tengo lo que son el peso de la fuente, si lo quiero que sea más ligero, más grosor, el tamaño. Aquí puedo seleccionar entre que se vea todo mayúscula, etcétera, etcétera. Esas son de las ventajas que te va a ofrecer tener la versión Pro instalada. ¿Qué más tenemos por aquí? Los colores por igual. En los colores vamos a tener diferentes paletas de colores. Vamos a poder personalizar cada sección de lo que es el área de maquetación de la plantilla a través de las diferentes opciones, como por ejemplo el color fondo del sitio. Aquí yo puedo elegir o agregarle una imagen, un colores degradados o colores en específico. Aquí puedo manejar esa parte. Aquí me va mostrando el color. Si vengo aquí, puedo también ir personalizando esta parte, como pueden ver, con varios colores. Y en imagen por igual, simplemente cargo una imagen. Vamos a ver si tengo una por aquí que puedo utilizar. Vamos a probar con esta. Y me la carga. Esas son de las ventajas que usted tendría utilizando la versión Pro, la versión de pago. Bien, entre un sinnúmero de opciones que le va a presentar. Aquí tenemos lo que es también el área de blog. Aquí podemos personalizar cómo nosotros queremos que se vea esa parte dentro del blog. Aquí te la puede ir modificando, etcétera, etcétera. Todo eso lo podemos manejar. Usted va a tener un sinnúmero de opciones para trabajar y modificar con lo que es la versión de pago. Vamos a seguir viendo. Vamos a buscar lo que es esto del área de página. Aquí vamos también a ver las diferentes opciones. Y algo que ellos han agregado, no específicamente para la versión de pago, porque ya lo he visto también en la versión de Pro, y es esta opción
que lo que hace es que te lleva a diferentes áreas en específico dentro de la página. Como por ejemplo, si yo quiero cambiar el logotipo, yo vengo aquí y me lleva directamente al área de logotipo y lo cambio. Si quiero, vamos a volver hacia atrás. Vamos a seleccionar la herramienta, configurar los botones, los colores de las diferentes opciones, la tipografía de diferentes áreas dentro de la página. Yo simplemente puncho el lapicito, como se dice, y me va a llevar a esa área en específica donde yo voy a trabajar y modificar esa parte. Esas son de las cosas que han ido agregando. Vuelvo y les repito, si mi memoria no me falla, también está disponible en la versión Pro, en la versión gratis que diga. Tengo que probar, tener solamente instalada la versión gratis para confirmarlo al 100%, pero creo que sí, que viene en las dos versiones. Bien, aquí también tenemos los diferentes plugins que podemos utilizar, como su propio maquetador que viene, que lo podemos instalar, que se parece mucho a lo que es Gutenberg. Otros plugins que nos sirven, como por ejemplo nuevo modo de venta con WordPress. Esto mayormente funciona junto a lo que es WooCommerce. Aquí nos muestra también lo mismo, y también tenemos diferentes opciones en lo que es la versión, pero para diferentes tipos de plugins, como por ejemplo para WooCommerce. Existen opciones que se habilitan cuando tenemos WooCommerce instalado. Landes, que es un plugin para lo que es la creación de plataformas de venta de cursos, de impartir cursos, de academia, como muchos lo conocen. También lo podemos tener disponible claramente instalando el plugin. Vamos a tener opciones disponibles con lo que es la versión Pro y lo que es la línea blanca, que también tenemos esta opción para seleccionar, poner nuestro nombre cuando creamos una plantilla, nuestra URL de nuestra página principal. Si queremos agregarle una licencia a esa plantilla, aquí por igual podemos ir agregándole diferentes opciones. Es como usted agarrar una plantilla de la que viene a la librería de plantilla, plantilla de inicio, que vamos hacia allá, para salir de una duda que siempre me han preguntado con respecto a lo que es la versión Pro y la versión gratis de Astra y la librería de plantilla. Aquí, después que usted modifique una plantilla, usted puede llenar estas opciones, y la plantilla debe que diga Astra o que diga creada por Astra. Dependiendo de cada uno de los renglones que usted lleve, la puede personalizar a su gusto y ya es una plantilla que usted ha creado desde cero. Aquí tenemos las versiones, tanto de la versión Astra el tema, como la versión Astra el plugin. Podemos también habilitar la opción para instalar beta de estos plugins, del plugin del tema, aunque yo no los recomiendo que lo hagan en su página web oficial o en una página de un cliente, porque recuerden que la beta no son completas, no viene con actualizaciones completas, sino a veces tienen algunos errores, y para evitar ese inconveniente mejor no activen esa opción. Bien, ahora me voy a dirigir a lo que es el área de plantilla. Vamos a instalar el plugin que permite que nosotros utilicemos las plantillas. Vamos a irnos a lo que es el área de plantilla, y por aquí lo tengo. Déjenme activarlo. Vamos a esperar que termine y ya aquí me habilita. Y aquí hay un detalle que algunos de ustedes han tenido ese inconveniente. Por defecto, a la hora de lo que es la creación de plantilla, viene predeterminado usar la inteligencia artificial de Astra. Ya hay en el canal un video explicando el paso a paso. En caso de que usted quiera aprender a utilizar esta opción, les recomiendo que vea ese video. Ahora mismo está saliendo una tarjetita que lo va a llevar directamente a ese video. Y tenemos la opción de hacerlo clásicamente, el paso a paso a seguir y eso. Pero a veces tenemos un inconveniente, y es que cuando vamos a seleccionar qué constructor vamos a utilizar para modificar esa plantilla, lo dejamos predeterminado la opción de inteligencia artificial. Entonces aquí debemos de seleccionar qué constructor vamos a utilizar. Aquí tenemos 4 constructores. Gutenberg, que es el que viene predeterminado en lo que es WordPress. Elementor, que es el constructor
número uno hasta el momento, Briefy, que es otro constructor que realmente voy a tratar de crear contenido sobre ese constructor porque la cosa que he visto en las últimas actualizaciones me está gustando. Y ya lo que es la parte de inteligencia artificial. Si usted va a editar la plantilla con elementos, vamos a seleccionar la opción de elementos. Y aquí me hace un filtrado de todas las plantillas que vienen para ser editadas con elementos. Quizás alguna de estas, usted selecciona Gutenberg y le va a aparecer, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y es porque se editan de una manera, las dos se editan de una manera diferente. Aquí, que esto lo quiero también aclarar, algunos piensan que por tener la versión Pro de Astra, usted va a poder descargar esta plantilla, la que dicen Premium, y no es así. Si usted quiere descargar esta plantilla, ya tiene que adquirir otro tipo de licencia que vende Astra, que se la voy a mostrar en unos minutos, para poder utilizar la plantilla. Pero sí puedo utilizar la que no dicen Premium. Esa plantilla la pueden utilizar sin ningún problema. Ya aquí, como tengo Astra seleccionado, voy a instalar esta plantilla de ejemplo. Aquí le voy a dar a continuar. Esta parte la voy a omitir. Esta por igual. Y aquí comienza el proceso de instalación. Y yo espero que me dé algún fallo. Como por ejemplo ese fallo. Aquí me dice que lo siento, algo ha salido mal. A muchas personas le ha pasado esto. Y simplemente usted lo que hace es que vuelve hacia atrás, le da a continuar y ahí sigue el proceso de instalación. Es la forma de solucionar ese problema. ¿Por qué pasa eso? Realmente no sabría cómo explicarle esa parte. Porque a veces pasa, a veces no. A mí me ha pasado en algunas ocasiones, en otras no, con proyectos de clientes. En esta ocasión, gracias a Dios, pasó porque quería que pasara para explicarle cómo solucionar ese inconveniente. Simplemente te vuelves atrás, hace el mismo proceso hacia adelante y en un 99.9% la plantilla se instala sin ningún problema, como están viendo en este momento. Aquí le voy a dar simplemente a visualizarla. Y esta es la plantilla que yo acabo de elegir, que he instalado. Aquí me voy a ir a lo que es el área de ajuste de sitio para que me lleve directamente al área de edición de la plantilla. Y como ustedes van a observar, usted va a poder editar esta plantilla a un 100%. Ya aquí dentro de elementos usted va a quitar y poner, como se dice. Usted simplemente selecciona el área que quiere trabajar y la va a modificar. Eso es todo. Ahora vamos a hablar de los precios. Bien, si nos vamos a la página principal, o sea, un precio, aquí vamos a comenzar a tener precios para un solo sitio anual desde $49 hasta $149. Pero ¿qué sucede? Que en la opción de $49 no viene incluido la opción de plantilla premium, plantilla de inicio premium. Solamente comienza a estar disponible desde la versión de $79. Por eso le digo que aunque usted tenga la versión Pro de Astra, que es la de $49, eso no le habilita la opción que tenemos por aquí de plantilla de inicio premium. Solamente está disponible desde la versión de $79. Así es, estos son los precios que se manejan y ya es decisión de cada quien si realmente le vale la pena tener Astra en su versión Pro instalado. Con lo que es la versión gratis, he visto que se han creado muchísimas páginas porque si usted combina la versión gratis de Astra con elementos, ahí puede compensar ciertas cosas. Y como usted va a tener acceso a plantilla gratis en la versión gratis de Astra, creo que a menos que no sea un proyecto que realmente usted necesite tener habilitado todas las opciones que le ofrece la versión Pro de Astra, creo que no es necesario adquirir la versión Pro. Es mi parecer, cada quien tiene su punto de vista, pero a mi entender, con lo que te ofrece la versión gratis, más la combinación de elementos y de otros plugins que usted puede agregarle secciones y otras secciones,
creo que no es necesario tener Elementor Pro instalado. Una es por el costo y la otra es que para tener la librería completa de plantilla hay que pagar unos $79. Así que nada, muchachos, simplemente quería hacerle este video para resolver alguna duda que me han estado preguntando en los diferentes grupos, y espero que con esta explicación esas dudas se hagan resueltas. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta o duda me la dejan saber en la caja de comentarios. Siempre estoy atento a cada uno de ellos, agradeciéndole como siempre a todas aquellas personas que nos están dando el apoyo, suscribiéndose, tanto en lo que es el canal, en el grupo que se abrió de Telegram, y dándonos todo el apoyo posible. Muchísimas gracias, y por el día de hoy, muchachos, me despido de todos ustedes y nos vemos ya en un próximo video.